Como tal, tenemos que el síndrome del túnel del carpo va a ser una neuropatía compresiva, ya sea intrínseca o extrínseca, a nivel de precisamente lo que es el túnel del carpo. Este va a afectar al 0.1 al 1% de la población general y se considera que la resonancia magnética es una adecuada herramienta para su valoración. Tiene una sensibilidad que va del 84 al 100% y una especificidad del 85 al 94%. Pero, sin embargo, comparándolo con otros estudios como lo es el ultrasonido, vemos que tiene una ligera menor especificidad que este y una sensibilidad bastante similar, por lo cual no es un estudio de primera elección por costos y por la disponibilidad que se tiene con el mismo, pero es importante conocer que es un buen estudio. Va a afectar más a mujeres con un rango de 3 a 5 a 1 contra hombres, y en el 50 al 75% de los casos la afección va a ser bilateral. La clínica con la que se van a presentar estos pacientes va a ser un entumecimiento o parestesias en el pulgar, dedo índice, medio y la porción radial del anular. Y en etapas más crónicas o tardías podemos encontrar una debilidad o atrofia de los músculos tenares. Vamos a dar un pequeño repaso anatómico, teniendo que la anatomía del túnel del carpo va a estar conformada por una estructura fibro-ósea delimitada en su piso y de paredes laterales por los huesos del carpo, en los cuales se va a anclar en el tubérculo del trapecio y del escafoides, el gancho del ganchoso y el pisiforme, el retináculo flexor, que va a contener, a fin de cuentas, 9 tendones, que van a ser los tendones superficiales y flexores largos y profundos superficiales, y el tendón flexor profundo de los dedos. En esta imagen esquemática de aquí al lado podemos observar cómo todos los tendones flexores van a estar envueltos por una vaina común y de manera independiente el flexor largo del pulgar. Y en relación anterior a estos vainas tendinosas va a estar el nervio mediano como tal. Tenemos otra imagen esquemática en corte axial a nivel de la segunda fila de los huesos del carpo, donde podemos observar lo que ya habíamos comentado, que el piso y las paredes laterales van a estar formadas entonces por esas estructuras óseas, a las cuales se va a anclar en el tubérculo del trapecio y en el gancho del ganchoso el retináculo flexor, conteniendo así a los tendones flexores superficiales profundos, el flexor largo de los dedos y en su porción más anterior el nervio mediano como tal. Como lo vamos a ver ya representado en resonancia magnética, tenemos dos imágenes axiales ponderadas en T1 de resonancia magnética, donde podemos observar precisamente esto mismo, como el piso y las paredes laterales del túnel carpiano van a estar delimitadas por esta estructura ósea, a la cual se va a anclar el retináculo flexor, y van a contener asimismo a los flexores profundos superficiales, al flexor largo de los dedos, superficiales profundos, flexor largo de los dedos, y en su porción más anterior al nervio mediano. ¿Qué es importante valorar o qué es importante tener en consideración respecto al nervio mediano en su morfología y estructura a lo largo del canal carpiano? Es precisamente esto: qué morfología normal podemos apreciar en este mismo de proximal a distal. Entonces tenemos dos imágenes de resonancia magnética moderadas en T1 a nivel de la articulación radiocubital distal y a nivel de la primera fila de los huesos del carpo, en donde podemos observar como una morfología típica normal del nervio mediano es esta estructura ovalada en la porción distal de la articulación radiocubital, que se forme o adquiere una morfología más elipsoide hacia ya como tal el túnel del carpo en la primera fila. Y bueno, en esta imagen ponderada en STIR podemos observar que también a nivel de la segunda fila del carpo posee una morfología ovalada. Entonces podemos concluir que la morfología ovalada como tal dentro del túnel del carpo va a ser elipsoidal, y a nivel de la articulación radiocubital distal va a ser ovalada. Y también es importante mencionar que la intensidad que va a tener el nervio mediano en secuencias T1 va a ser una señal intensa de los músculos, y en secuencias de P, T2 y FATSAT va a tener una intensidad intermedia. ¿Cuáles van a ser las etiologías que nos van a hacer sospechar de esta patología? Como tal, ya habíamos comentado que es una compresión, una neuropatía compresiva que puede ser extrínseca o intrínseca, o así lo divide la literatura en estas dos grandes ramas. Dentro de la extrínseca
La más frecuente es una causa idiopática que no se conoce pues como tal cuál es la etiología que lo provoca, a enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, enfermedades infecciosas que nos pueden causar una tenosinovitis, una subsecuente compresión extrínseca o traumatismos. Y dentro de las causas intrínsecas pueden ser igual formaciones de neuromas postraumáticas, neuritis primarias causadas por infecciones. Otro ejemplo son los fibrolipomas o amartomas y variantes anatómicas como tal, como el nervio mediano bífido, que generalmente va acompañado de una arteria mediana persistente y esto nos va a generar un aumento en la presión del canal carpal con una subsecuente pues, síndrome de túnel del carpo. Además, hay otras patologías o condiciones propias del paciente que nos pueden generar predisposición para la formación de esta patología, como es la diabetes, el embarazo, la obesidad y el hipotiroidismo. ¿Cuáles van a ser los hallazgos por resonancia magnética? ¿Qué secuencias vamos a usar? ¿Y qué planos van a ser auxiliares en nuestro diagnóstico? Para empezar vamos a usar secuencias como son STIR y densidad de protones con FATSAT. Y la secuencia que más nos va a servir en este caso van a ser secuencias axiales. Esta secuencia podemos auxiliarnos además de planos coronales para valorar sobre todo lo que son los tendones en casos de tenosinovitis y sin importar la etiología ya sea intrínseca o extrínseca, vamos a tener hallazgos muy similares. Entonces lo que vamos a buscar es un agrandamiento e hiperseñal a nivel del nervio mediano, que sobre todo lo vamos a buscar a nivel del pisiforme y lo vamos a ver como una ampliación segmentaria. Otro hallazgo que podemos tener es el aplanamiento a nivel del hueso ganchoso, con la pérdida como tal de la morfología entonces ovalada normal del nervio mediano y una inclinación palmar del retináculo flexor que sea mayor al 15%. Lo normal es que sea menor al 15% y esta es mejor evaluada a nivel del ganchoso. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos de resonancia magnética donde vamos a caracterizar estos hallazgos que estamos comentando. Y bueno, como en concordancia con los hallazgos clínicos como son la atrofia de los músculos tenares, vamos a poder encontrar en etapas más crónicas una hiperseñal de los músculos tenares que nos va a hablar de una denervación como tal de los mismos. Entonces tenemos 4 imágenes de resonancia magnética en corte axial, ponderadas en T2, STIR y T1, en donde podemos encontrar en la primera un agrandamiento difuso del nervio mediano a nivel de la articulación radiocubital distal, así como una hiperseñal del mismo. En la imagen número B podemos observar también un agrandamiento a nivel del pisiforme del nervio mediano con una hiperseñal en su interior. En la imagen C, a nivel del hueso ganchoso, podemos observar un aplanamiento del nervio mediano, así como una hiperseñal del mismo. Y en la imagen número D podemos observar un aumento en el ángulo de inclinación del retináculo flexor a nivel volar, mayor al 15%, en este caso era del 21%, en donde vamos a tomar en cuenta que debe estar medido a nivel de la segunda fila del carpo, trazando una línea que va desde el gancho del ganchoso al tubérculo del trapecio, una línea perpendicular a esta que se extiende hacia la porción más anterior del retináculo flexor y posterior a eso vamos a hacer una división de esta línea sobre esta línea y debe ser menor al 15%. ¿Sale? Otros ejemplos, hablando de la denervación, podemos observar entonces en este corte a nivel de la primera fila de huesos del carpo una hiperseñal en el nervio mediano en la rama motora, mejor delimitada en la secuencia STIR, que nos indica denervación por la hiperseñal de los músculos tenares en la secuencia de T1 y en secuencia STIR. Tenemos otros ejemplos ponderados en densidad de protones con FATSAT y densidad de protones, en donde podemos observar un alargamiento del nervio mediano con una hiperseñal, un abombamiento del retináculo flexor y en cortes más distales de este mismo paciente la hiperseñal de los músculos tenares que nos indica la denervación como tal. Tenemos otra imagen que nos ejemplifica una compresión extrínseca dada por una tenosinovitis de los flexores de los dedos y del flexor
largo del pulgar, y como variante anatómica tenemos este nervio mediano bífido, en el cual ambas ramas presentan una hiperseñal. Y a nivel de la articulación radiocubital distal, en esta secuencia ponderada en la densidad de protones FATSAT, podemos observar un evidente agrandamiento de la superficie del corte transversal del nervio mediano con una hiperseñal, lo que corresponde a un tumor benigno de la vaina del nervio. Nuevamente tenemos más ejemplos. En la imagen número 1, punterada en T1, en densidad de protones con FATSAT, podemos observar este amartoma fibrolipomatoso, en donde se pueden observar la intensidad de señal de grasa, fibras nerviosas, los fascículos nerviosos, y depósitos de fibrina que generan un agrandamiento difuso del nervio mediano y una compresión pues intrínseca como tal. Y en cortes más distales, pues la denervación de los músculos tenares. Nuevamente ejemplos. Tenemos una secuencia axial ponderada en densidad de protones con FATSAT y una secuencia coronal densidad de protones con FATSAT igual, donde podemos observar un quiste ganglión triescafoideo que genera una compresión palmar del túnel del carpo, y esto de manera secundaria nos genera una hiperseñal a nivel del nervio mediano, y es mejor delimitada este ganglión en cortes axiales. Coronales, disculpen. Y bueno, ¿cuáles van a ser las consideraciones especiales en esta patología? Si bien como tal lo que nos va a hablar de una lesión del nervio mediano va a ser una hiperseñal, puede que esta señal no esté aumentada en casos de fibrosis en el nervio mediano en etapas más crónicas, y en estos casos pueden ser útiles las imágenes contrastadas de resonancia magnética. Y bueno, también para descartar alguna causa que no sea como tal una compresión extrínseca o intrínseca del nervio mediano, nos podemos auxiliar de secuencias contrastadas dinámicas para valorar alteraciones vasculares o isquémicas, vasculares cuando tienen un marcado realce o isquémicas cuando tienen falta de realce. El siguiente subtema es el síndrome del canal de Guyon. El síndrome del canal de Guyon pues también va a ser una neuropatía compresiva, pero ahora a nivel del nervio ulnar. El canal de Guyon o canal ulnar, de igual manera que el túnel del carpo, va a ser una estructura fibroósea, pero delimitada en mayor manera por estructuras fibrosas. Esta va a afectar principalmente a adultos jóvenes de mediana edad y se asocia principalmente a lesiones deportivas. La clínica con la que van a debutar estos pacientes van a ser parestesias que pueden ir de la hipoestesia a la anestesia total, y en etapas más crónicas la debilidad del meñique y la porción ulnar del dedo anular. Y dependiendo también de la etapa en la que se presenten, pueden ser de una aparición gradual o ya persistente. Vamos a repasar igual un poco de anatomía del canal de Guyon, donde podemos observar este acercamiento de esta reconstrucción 3D de la porción del canal de Guyon, en donde podemos observar cuáles van a ser los límites tanto proximales como distales, siendo los límites proximales la porción proximal del ligamento carpal-volar, el límite distal el arco fibroso formado por los músculos tenares. De manera radial vamos a tener como tal ya el retináculo flexor, y de manera lateral las estructuras óseas que lo conforman y lo delimitan, como es el gancho del gancho aquí más inferior, el nervio pisiforme y el flexor carpal ulnar. Entonces este va a ser el canal de Guyon, y por el cual van a pasar el paquete vasculonervioso ulnar, que va a ser arteria, vena y nervio. Y en esta imagen axial podemos observar de manera más clara cuál es la delimitación del canal de Guyon, teniendo entonces hacia el techo el retináculo flexor y una pequeña porción del pisiforme o el gancho del ganchoso, dependiendo del nivel al que se vea. En el techo el ligamento volar carpal, y contenido dentro de él el nervio, arteria y vena ulnar. Es importante mencionar que el nervio ulnar tiene una porción mixta, una porción motora y una porción sensitiva.
Esto nos va a permitir de dividir al nervio en 3 zonas, siendo la zona 1 delimitada por la porción más próxima del ligamento volar carpal hasta antes de la bifurcación y teniendo esta zona ramas motoras como sensitivas. La zona número 2, dividida desde la bifurcación hasta el arco fibroso formado por músculos tenares, a partir del cual la rama motora se va a ir entre los músculos tenares, y la zona 3, que va desde la bifurcación hasta la porción más superficial y va a dar la inervación sensitiva de los dedos. Ya como tal, en resonancia magnética, ¿cómo lo vamos a ver? Podemos tener 5 niveles de corte en los que podemos evaluar el nervio, que va a ser la zona de entrada al canal de Guyon, en donde podemos observar que, si bien no está delimitada por el ligamento volar carpal ni el retináculo flexor, ya podemos apreciar el nervio ulnar más profundo que el paquete vasculonervioso, que el paquete de arteria y vena ulnar. Posteriormente vamos a tener un corte un poco más distal, en donde ya podemos observar la porción proximal, ya propiamente dicha del canal ulnar, delimitada por lo que habíamos comentado hacia el techo y la pared lateral, la estructura del retináculo flexor, el pisiforme, y hacia el piso limitado por el ligamento volar carpal, conteniendo todo esto arteria, venas y el nervio ulnar en la porción mixta. En el corte medio, a nivel del canal ulnar, seguimos viendo el retináculo flexor, ligamento volar carpal, arteria y venas ulnares, y aquí ya vamos a empezar a ver la división del nervio ulnar en su rama superficial y profunda, y vemos cómo se empiezan a denotar los músculos tenares, que va a ser la pauta que nos va a dar para encontrar la rama superficial y profunda. Y en cortes más distales a nivel del canal ulnar vamos a seguir viendo el retináculo flexor. Ya la estructura ósea que va a delimitar aquí va a ser el gancho del ganchoso. Podemos observar cómo la fibra profunda o motora del nervio ulnar ya está más hacia la porción más profunda. Seguimos viendo la rama superficial dentro del canal de Guyon con una exposición más superficial, y delimitado igual hacia el techo, el ligamento volar carpal, que contiene todavía a la arteria y al nervio ulnar, a la arteria y a la vena ulnar. Y en la porción de salida del canal de Guyon ya no vamos a delimitar como tal el retináculo flexor que delimita el techo, simplemente conteniéndolo por el retináculo flexor, y la rama profunda ya se va a hacer prácticamente ramas muy pequeñas que van a ser ya no visibles. ¿Cuáles van a ser las etiologías que nos van a condicionar la formación de esta neuropatía? Sobre todo, como habíamos comentado previamente, van a ser las actividades deportivas generadas por actividades repetidas de flexión y extensión, sobre todo en el golf, béisbol o traumatismos como el ciclismo, sobre todo de montaña, y una impactación repetitiva en situaciones laborales, como por ejemplo en uso de maquinaria pesada que genere una flexión y extensión repetitiva de la mano. También podemos tener compresiones extrínsecas, como son por tumores de tejidos blandos, como por ejemplo lipomas, quistes gangliones, tejido cicatricial, formación de trombosis o aneurismas a nivel de la arteria ulnar, fracturas carpales, sobre todo buscándolas a nivel de lo que le da la estabilidad al canal ulnar, que como comentábamos es el pisiforme y el gancho del ganchoso, o cambios artrósicos sobre todo a este nivel, sinovitis o variantes anatómicas a nivel de los vientres musculares. ¿Cuáles van a ser los hallazgos por resonancia magnética? Igual qué secuencias van a sernos de apoyo y qué planos nos van a servir. Al igual que en el síndrome de túnel del carpo, las imágenes que más nos van a otorgar información respecto a esta patología van a ser las imágenes axiales, ponderadas en STIR, densidad de protones y T2 estrella en caso de que busquemos edema neural. ¿Qué hallazgos vamos a buscar? Igual van a ser similares a los mencionados en la patología previa. Va a ser un agrandamiento o masa redonda ovoidea del nervio mediano como tal, cuando son tumoraciones intrínsecas, una hiperseñal de la misma que vamos a encontrar mejor delimitada en las secuencias STIR o densidad de protones por WhatsApp. Y vamos a buscar de manera intencionada compresiones extrínsecas, ya sea por quistes gangliones, lipomas, trombosis de las estructuras vasculares. Y pues en caso de antecedente de traumatismo del paciente, buscar intencionadamente fracturas.
y anatomías musculares como variantes de la normalidad. Vamos a tener igual una serie de ejemplos. En la primera imagen, ponderada en TEN2 con FATSAT, y la segunda imagen, ponderada en T1, podemos observar a nivel de la segunda fila de los huesos del carpo cómo estas imágenes sensibles al líquido, que son representadas por quistes gangliones, abarcan la topografía de la rama profunda del nervio mediano, que están los músculos tenares, y tienen una compresión extrínseca de la rama superficial del nervio ulnar. No denotamos como tal una hiperintensidad del mismo, pero por anatomía sabemos que está desplazado. Y en la imagen de la derecha podemos observar esta imagen ovoidea con densidad similar a la grasa, correspondiente a un lipoma, que genera una compresión igual extrínseca del paquete vasculonervioso ulnar. ¿Sí? Y, bueno. Otro ejemplo que tenemos es esta imagen ponderada en T2 con FATSAT, donde podemos observar una hiperseñal a nivel del nervio mediano con un agrandamiento difuso del mismo, que genera un desplazamiento extrínseco de la arteria y vena. Entonces esto nos corresponde al neuroma del nervio ulnar. Y nuevamente otros ejemplos, a nivel de la segunda fila del carpo y el hueso ganchoso, podemos observar esta imagen en topografía de la arteria ulnar, que tiene un aumento en el diámetro, y en planos coronales podemos denotar que tiene un trayecto tortuoso, identificando así un aneurisma que genera una compresión extrínseca de la rama superficial del nervio ulnar. Bueno, eso ya como tal de los hallazgos que podemos encontrar por resonancia magnética de la neuropatía ulnar. Y vamos a hablar un poquito acerca de la neurografía periférica por DTI, que nos va a servir o nos puede auxiliar a tener una visualización tridimensional de los nervios periféricos. Esta va a ser una secuencia funcional de resonancia magnética que va a estar basada en secuencias de difusión y va a estar conformada por secuencias ecoplanares que pues van a tener una formación de la imagen de acuerdo al movimiento anisotrópico. ¿Qué es esto? Para saber qué es esto, vamos a hablar un poquito de la estructura anatómica microscópica del nervio, donde tenemos que las fibras axonales están delimitadas por una vaina de mielina, y estas vainas de mielina a su vez están delimitadas por una banda de tejido conectivo llamada endoneuro. Múltiples bandas de axones se reúnen entre sí y van a estar cubiertas por otra banda de tejido conectivo llamada perineuro, creando así fascículos, y múltiples fascículos van a estar rodeadas nuevamente por una banda de tejido conectivo llamada epineuro. El epineuro también va a contener vasos que van a dar irrigación al nervio como tal. Y entonces esta estructura nos va a dar una delimitación por las vainas de mielina de manera transversal, lo cual va a hacer que el movimiento browniano de las moléculas de agua esté mayor limitado de manera transversal y tenga un mayor movimiento a nivel céfalo-caudal. Entonces las moléculas de agua van a tener un movimiento aleatorio con predominio céfalo-caudal, y de eso nos habla el movimiento anisotrópico. Cuando tenemos una alteración de las estructuras internas o externas de los nervios, podemos tener un aumento en el movimiento de las moléculas de agua, lo cual nos van a generar una alteración en la formación de imágenes. Para la formación de imágenes, entonces, ya como tal lo va a hacer el programa del resonador. No todos lo tienen, pero bueno, si lo tienen, lo pueden hacer. Y vamos a superponer imágenes anatómicas, en este caso una secuencia SPIR con el mapa de fracción de anisotropía, donde podemos delimitar el nervio mediano, marcado con la flecha roja y en azul, y al cual le vamos a aplicar un ROI para que nos pueda delimitar pues como tal las estructuras tridimensionales que van a tener un valor de fracción de anisotropía común, y se van a extender pues de cefálico a caudal como la fibra nerviosa como tal. Y como tal, ya dentro del último subtema vamos a ver la risartrosis o la osteoartrosis trapecio-metacarpiana. Esta es una patología que va a afectar sobre todo a mujeres de la quinta a la sexta década de la vida,
generalmente van a ser idiopáticas y como segunda frecuencia de presentación van a ser pacientes con un uso repetido de la articulación, sobre todo el uso del celular y el uso del mouse de la computadora. Se asocia a la formación precoz de esta presentación precoz de esta patología, el trauma repetitivo entonces, y está asociado en algunas ocasiones a enfermedades metabólicas inflamatorias como la artritis reumatoide. ¿Cómo van a debutar estos pacientes clínicamente? Van a tener un dolor localizado, hinchazón, reducción del movimiento, inestabilidad y debilidad a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana. ¿Vale? Y bueno, igual vamos a dar un repaso anatómico y es importante hablar de la estructura anatómica del trapecio y articular, que per se le va a dar una inestabilidad ósea a esta articulación. ¿Y esto por qué? Porque tiene, como pueden observar, una convexidad dorso-volar y una concavidad radial. Entonces, esta articulación solo va a hacer o va a dar una congruencia articular cuando el dedo pulgar esté en movimiento, y en posiciones estáticas nos va a generar, como les comento, una inestabilidad intraósea. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar o cómo se ayuda la mano para tener una estabilidad mayor? Lo hace mediante los complejos ligamentarios dados por el ligamento oblicuo anterior y el complejo ligamentario dorsal deltoideo, compuesto por 3 ligamentos: el dorso radial, dorsal central y el ligamento oblicuo posterior. Adicional y en menor manera, el ligamento intermetacarpiano. De todos estos, el de mayor importancia es el ligamento oblicuo anterior, dada su mayor superficie y siendo el que mayor se lesiona en etapas iniciales en esta patología. Tenemos estas imágenes de resonancia magnética en corte coronal, ponderadas en densidad de protones con FATSAT, en donde podemos observar estas dos en porciones más dorsales y en estas en porciones más ventrales, identificando entonces el ligamento dorsal radial. Tiene una relación anatómica importante para diferenciar el aductor largo del pulgar, el ligamento dorsal central, igual en relación anatómica importante para diferenciarlo, el extensor corto del pulgar, y ya hacia porciones más anteriores, el ligamento oblicuo anterior y el ligamento oblicuo posterior, mejor delimitado en la estructura del oblicuo anterior en cortes un poquito todavía más anteriores. Y en las imágenes de abajo, en T2, potenciadas en T2, en corte axial y coronal, podemos identificar los mismos ligamentos: oblicuo anterior, oblicuo posterior, dorsal central y dorsal radial, con las relaciones anatómicas que habíamos comentado, el extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar, para diferenciar estos dos sobre todo. Y igual de menor manera, pero que también le genera una estabilidad a esta articulación, los intermetacarpianos. Hay que mencionar que, como comentaban los compañeros en clases previas, la planeación del pulgar es independiente a todos los dedos de las manos. ¿Esto por qué? Porque tiene una función y una orientación independiente precisamente al resto de los dedos de las manos, y pues es vital su adecuada planeación para una adecuada caracterización en esta patología. Entonces, en estas imágenes podemos evidenciar cómo lo que nos quieren hacer alusión los autores es que en el localizador hay que tener una planeación que abarque de manera paralela la articulación trapecio-metacarpiana hasta la falange proximal. De manera sagital, para la planeación coronal, debemos abarcar completamente el espesor de la articulación, del primer metacarpiano, y para la planeación sagital abarcar igual de manera total y de manera paralela la articulación trapecio-metacarpiana, las estructuras óseas y ligamentosas. Y bueno, como tal, dentro de la fisiopatología va a estar dada por una lesión en extensión y aducción, que esta puede estar dada por una degeneración propia del ligamento oblicuo anterior, sobre todo en mujeres. De hecho, se asocia a una pérdida de relaxina en etapas posmenopáusicas o un traumatismo repetitivo, como lo comentamos con el uso del celular y el mouse. Y esto nos va a generar de manera precoz una degeneración del ligamento oblicuo anterior, que va a tener una reextracción distal al metacarpiano con una formación de receso sinovial volar, secundaria formación de osteofitos,
Y si esto no mejora o no se corrige esta afección, nos va a llevar a un desprendimiento perióstico del ligamento oblicuo anterior con un agrandamiento del receso sinovial. Y si eso aún no mejora, nos va a llevar a un desprendimiento total del ligamento oblicuo anterior con subsecuente desgaste del cartílago articular, del predominio en la porción volar y la formación de quistes paraganglionares y periarticulares. Es importante mencionar que los hallazgos en resonancia magnética, o por lo que van estos pacientes, es para diagnosticarlos en etapas iniciales, dado que la resonancia magnética no ofrece una ventaja a las proyecciones convencionales de radiografía. No nos va a ofrecer una grabación o algo, simplemente va a ser para valorar la estructura ligamentaria sobre todo, y van a ser pacientes pues con dolor focalizado a nivel de la articulación, como ya hemos comentado, o pacientes entre la quinta y sexta década de la vida, mujeres que tengan sospecha referida por el clínico. Entonces, pues de acuerdo a la fisiopatología, vamos a tener la hiperseñal o ruptura del ligamento oblicuo anterior con formación del receso sinovial, una disminución del espacio articular, defectos en el cartílago articular que van a estar denotados por una hiperseñal subcondral, la formación de esteofitos y de quistes paraganglionares. Y bueno, las secuencias que nos van a servir en esta patología van a ser sobre todo STIR y densidad de protones con FATSAT, pero a diferencia de las entidades previamente descritas, las imágenes con las que nos vamos a auxiliar sobre todo van a ser planos coronales. Nuevamente tenemos ejemplos, ambas imágenes de resonancia magnética en plano coronal, ponderadas en densidad de protones con FATSAT, en donde podemos observar en ambas un desgarro parcial del ligamento oblicuo anterior. En la imagen de la derecha, con la formación de receso sinovial, derrame articular y pérdida del cartílago articular. Y en la imagen de la derecha, con disminución del espacio articular, la formación del receso sinovial, y denotado por la estrellita marca un pequeño osteofito formado y adicional edema en el hueso trapecio. Nuevamente dos imágenes ponderadas en T1 y en STIR, el plano coronal, donde podemos observar de manera más clara la formación de osteofitos, disminución del espacio articular, una elongación y desgarro parcial del ligamento oblicuo anterior, un engrosamiento del ligamento dorsoradial y en la imagen STIR, mejor denotado como tal la formación de los recesos sinoviales. Y nuevamente algunos ejemplos. Este paciente con antecedente de traumatismo repetitivo en bicicleta, podemos observar cómo hay una disrupción del ligamento oblicuo anterior, una pequeña formación de quiste un paraganglión, el engrosamiento del ligamento dorsoradial, disminución del espacio articular y prácticamente ya ausencia del cartílago articular. Y en la imagen de la derecha podemos observar una disrupción de las fibras del ligamento oblicuo anterior, la formación de quistes paraganglionares y la formación del receso sinovial con una elongación e hiperseñal del ligamento dorsoradial. Y pues ya sería todo. Hola, muchas felicidades, qué bonita presentación. Como debe ser, ¿verdad? Clara, precisa, concisa y con sesgos, que es lo más importante. Bueno, estos tres temas, además de ser bonitos por la patología, pues yo creo que ya les queda claro a todos que son patologías a las que ustedes están expuestos por alopecia. Las dos neuropatías por atrapamiento, por el uso del gluten de la computadora, y la disartrosis también por el uso de la computadora. Entonces espero le hayan puesto mucha atención para que cuando les duele sepan lo que tienen. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Sí, doctora, permítame. ¿Sí? Sí, buenos días, doctora. Aquí de León. Hola, buenos días.
Bueno, mi pregunta para empezar sería sobre, pues como mencionó, la compañera Nadezhda, así de, pues solamente el ultrasonido puede tener mayor, sensibilidad. ¿A usted cómo, qué ha visto que es la indicación así como tal de la reso, por ejemplo, en túnel del carpo? ¿Es como planeación quirúrgica o cuando queda el ultrasonido dudoso? Ya ve que pues, los criterios así de que sea más de 8 milímetros de cuadrados, o cómo es como tal la indicación. Ok. Bueno, como ya lo comentaron, tiene una sensibilidad y una especificidad, la verdad, muy similar, pero pues si hablamos de costos, es como 5 veces más costosa la resonancia. Una indicación como tal no hay, porque con el ultra tú puedes ver todo, el punto es que lo sepas hacer, Sí. ¿verdad? El ultrasonido te da para el diagnóstico y para la planeación quirúrgica, perdón, perfectamente. O sea, si tú lo sabes hacer un buen ultrasonido del nervio, no tendría por qué llegar hasta la resonancia magnética, pero llegan. Entonces, el punto es que también lo sepan leer en resonancia. No tengo ahorita alguna indicación específica para resonancia, pero lo que sí es que nos sirve mucho cuando hay lesiones ocupantes de tipo tumoral, ya sea benigna o maligna, porque ahí sí hay que determinar dónde inicia, dónde termina, qué involucra, qué infiltra, etcétera. Mm, yo creo que todo se puede determinar por ultrasonido, pero por resonancia magnética, pues además de que es más fácil ver los involucros a las estructuras adyacentes, pues a los clínicos también se les hace más fácil la relación o correlación visual. Ujú. Gracias, Doc. Y bueno, una segunda duda. ¿También se utiliza como pues medidas así de área por resonancia como tal, o solo se basa uno principalmente como apreciativamente y en la intensidad de señal? Sí hay artículos en los que mencionan el área. Yo creo que siempre es bueno medirlo porque muchas veces el cambio de intensidad de señal es muy sutil y no siempre vas a ver una causa concreta de, de la neuropatía. Por ejemplo, en ultrasonido tú puedes ver neuropatías por atrapamiento y haces tus ejercicios dinámicos durante la exploración, etcétera. Y tú lo puedes ver perfectamente, no tienes ninguna duda de eso. Por resonancia magnética, ¿no? Este, entonces te tienes que agarrar de todo lo que tengas, literal. Yo no soy experta en neurografía por resonancia, pero sí me tocaba hacerlo. Y la verdad es que sí los mido y yo creo que es un punto a favor para dar tu diagnóstico más certero. Muchas gracias, Doc. ¿Listo? Parece que sí, doctora. Ok. Acá preguntan por el ecogradiente, la funcionalidad. Ok. Acá preguntan la funcionalidad del TEOS estrella o ecogradiente para valorar el canal de uno. Yo no uso mucho TEOS estrella porque no sirve, o está el filtro que se usa para valorar las estructuras óseas y no sirve sobre todo para valorar si hay fracturas. Pero yo creo que en resonancia magnética, una resonancia bien hecha y con una adecuada, pues con imágenes de buena calidad, digámoslo así, no es necesario. Entonces, si ustedes tienen su T1, su T2, sus densidades protónicas con y sin saturación, yo creo que un ecogradiente, además de que dura bastante y la señal grid es bastante baja,
no es tan necesario. Pero lo pueden usar cuando tengan dudas o sobre todo cuando, bueno, si que tengan dudas por una fractura, pero que sea crónica, que es cuando pueden llegar a tener la duda de si está fracturado o no, así, el ecodragante les puede ayudar. Bueno, pues muchas gracias y reitero felicidades por tu presentación. Nos vemos en la semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Adiós.